En el último episodio descubrimos una imagen bastante deplorable y triste del Hatha Yogi, y además seguimos sin conocer el origen de las asanas modernas. Pero antes de llegar a las asanas, descubriremos en qué momento se hicieron los primeros intentos de conciliar la filosofía del yoga y la mala fama que los Hatha Yogis vagabundos habían creado del yoga, y también las primeras exportaciones del yoga al resto del mundo. Algo muy importante a tener en cuenta y que quizás no lo habías pensado, es que todos los textos de todas las doctrinas en la India están originalmente escritos en lenguas nativas, principalmente en sánscrito, por lo que no cualquiera puede leerlos y mucho menos interpretarlos. Y en aquellos tiempos en donde solo la casta sacerdotal y algunos otros privilegiados podían tener acceso a las escrituras, era todavía más difícil tener acceso a ellas, al menos hasta antes de la colonización británica. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, varios eruditos ingleses y algunos filósofos de la India se aventuraron a traducir e interpretar los textos clásicos del hinduismo y del Hatha Yoga al idioma inglés. Dejaremos a los dos más influyentes para después, y por ahora nos enfocaremos en una figura a quien se le podría reconocer como el pionero en impulsar una nueva imagen que definiría el yoga moderno: Rai Bahadur Sisa Chandra Basu, a quien llamaremos Basu. Basu, a quien muchos consideran como uno de los pioneros y más importantes traductores de los textos clásicos del yoga, permitió que estos textos estuvieran disponibles para la audiencia anglosajona. Su primera traducción fue la del Shiva Samhita del que hablamos en el capítulo 2, en 1884, y fue reimpreso en 1893. En donde fue incluido en un compendio de traducciones de ciencia esotérica y filosofía tántrica que incluía traducciones de los principales textos del Vedanta, estudios de la religión hindú, medicina y teosofía. Basu tradujo muchísimos textos más allá de los clásicos, pero más allá de solo hacer una mera traducción, tuvo la intención y la genialidad de reinterpretar los textos para definir de una manera fresca y renovada las tradiciones del hinduismo y del yoga, y así poder adaptarlas a las necesidades sociales del momento, algo que sigue ocurriendo hasta la fecha y que es completamente normal. Basu no era el único con esta intención. La sociedad teosófica ya se estaba encargando de esto con bastante diligencia. En su libro, Introducción a la filosofía del yoga, condena varias veces a los Hatha Yogis. Los Hatha Yogis son horribles especímenes de la humanidad que deambulan por nuestras calles embadurnados con polvo y cenizas, asustando a los niños y exigiendo dinero a la gente de buen carácter. En la India, esta grotesca figura de pordiosero es lo que muchos entienden por la palabra yogi, a pesar del hecho aparente de que todos los verdaderos yogis renuncian a cualquier fraternidad. Lo que Basu intenta lograr con esta imagen del siniestro hombre santo es rescatar el verdadero significado de lo que yogi y yoga significa realmente. Basu muestra que el Hatha Yogi, con su intolerancia e ignorancia, es un antagonista por excelencia del verdadero yogi y que además es un obstáculo enorme para el progreso de la ciencia. Para Basu, el yogi moderno debía ser científico y racional, y no ignorante como el vagabundo Hatha Yogi. Basu declara severas advertencias en contra de los peligros inherentes de realizar las prácticas del Hatha Yoga, pues únicamente llevan a la degeneración, buscando con esto moldear la idea de que un verdadero yogi debe basarse en lo científico, lo racional y en los valores actuales de la sociedad. En 1915, Basu declara que hay mejor explicación de la anatomía en los tantras que en la literatura médica de la India. De acuerdo con él, el Shiva Samhita ofrece una mejor descripción de los ganglios, los plexos y el sistema nervioso, y con eso argumentaba que los hindús estaban familiarizados con la columna vertebral, el cerebro y el sistema nervioso central. Con esto, Basu intenta colocar al yoga en un nivel científico y legítimo que la comunidad científica occidental no debería pasar por alto. Sin embargo, Basu no logró llevar al yoga al nivel científico que buscaba por una simple y sencilla razón. No había evidencia científica de los chakras, los nadis y todos los demás símbolos tántricos de la literatura yógica, por lo que ninguna institución médica consideró al yoga como un tema de interés y más bien permaneció en la sección del misticismo y lo esotérico. Y esto es bastante lógico. Los hindús no incluían la disección de los cadáveres entre sus prácticas, pues tradicionalmente los cadáveres se incineran sin hacer ningún tipo de autopsia, y esto es así debido a sus creencias, lo que deja claro que toda la anatomía tántrica es más bien simbólica y esotérica,
y no es algo tangible ni que pueda considerarse objetivo, racional ni científico. No obstante, este intento de hacer del yoga una ciencia no fue del todo un fracaso, pues permitió abrir la puerta a nuevas alternativas que en el futuro servirían para tratar algunas enfermedades psicosomáticas, físicas y psicológicas. Ya no cabe duda de la mala fama que el Hatha Yoga había adquirido, pero tampoco cabe la duda de que la filosofía del yoga intentaba permanecer a flote gracias a intelectuales y filósofos como Basu o como Swami Vivekananda, quien fue el primer representante y el rostro público ante el mundo del renacimiento del yoga. En 1896, Vivekananda escribió su obra más importante e influyente de todas, Raya Yoga, que literalmente significa yoga de los reyes, que sin concesiones rechaza absolutamente las prácticas físicas del Hatha Yoga. Vivekananda escribe: "No tenemos nada que ver con eso, porque sus prácticas son muy difíciles y no pueden ser aprendidas en un día, y después de todo, no aportan lo suficiente al crecimiento espiritual". Sin embargo, también menciona lo siguiente: "Una o dos lecciones ordinarias de Hatha Yoga son muy útiles", refiriéndose principalmente al Shatkarma Neti o limpieza de la nariz, y continúa: "El principal objetivo y resultado del Hatha Yoga es hacer vivir por mayor tiempo a los hombres y dotarlos de una salud perfecta, lo cual es una meta inferior para aquel que busca un verdadero logro espiritual". Vivekananda hace énfasis de la dicotomía entre las prácticas físicas del Hatha Yoga, refiriéndose principalmente al pranayama y los satkarmas, y las prácticas espirituales del Raya Yoga, que de alguna forma prevalece hasta hoy día. El 16 de marzo de 1900, Vivekananda viajó a San Francisco a impartir una plática en el Washington Hall, en donde dijo lo siguiente: "Hay algunas sectas que se hacen llamar Hatha Yogis. Ellos dicen que el mayor bien es cuidar al cuerpo para mantenerlo lejos de la muerte. Su proceso entero consiste en aferrarse al cuerpo. 12 años entrenando y comienzan desde niños. De otra manera es imposible. Evocando a un Hatha Yogi con reputación de haber vivido 100 años, ¿qué buscas con eso? A mí no me gustaría vivir tanto tiempo. Suficiente maldad hay en un solo día. Un pequeño cuerpo con sus ilusiones y delimitaciones es suficiente". Irónicamente, o quizás de manera profética, Vivekananda moriría 2 años después a la edad de 40 de un accidente cerebrovascular. A diferencia del Hatha Yoga, la retórica del Raya Yoga de Vivekananda era la búsqueda del poder personal y el control de la naturaleza, por lo que era común escuchar frases como "knowledge is power" o "we have to get this power". Terminaremos este capítulo hablando de la institución que hizo la mayor difusión en el mundo del esoterismo, las doctrinas y las filosofías de la India antes que nadie, la Sociedad Teosófica, cuya cabeza era Elena Petrovska Blavatsky. Las construcciones teosóficas del yoga fueron profundamente influyentes para moldear las ideas contemporáneas del yoga. Blavatsky declaró en 1881 que ni los europeos ni los americanos nunca habían escuchado tanto del yoga hasta que los teosofistas comenzaron a hablar y a escribir. Blavatsky podrá sonar autoritaria e hiperbólica, pero de alguna manera tenía la razón, pues fue gracias a ella y este grupo de intelectuales que el yoga comenzó a esparcirse por el mundo entero. Expresiones de desdeño y desconfianza hacia el Hatha Yoga y el Hatha Yogi eran también frecuentes en los textos y discursos de Blavatsky. Para ella, el Hatha Yogi es un brujo corriente e ignorante y la encarnación misma del egoísmo 3 veces destilado, que entabla conversaciones con el diablo y cuyas prácticas ascéticas son una enfermedad hereditaria. Toda esta propaganda funesta realizada por Blavatsky hacia finales del siglo XIX contribuyó al moldeado de las actitudes que se muestran en traducciones contemporáneas del Hatha Yoga y que crea bastante ambigüedad en ellos. Y aquí la cosa se pone buena, pues es en este punto de la historia en donde el misticismo proveniente del hinduismo, el yoga y otras doctrinas de la India se mezcla con el esoterismo europeo y comienzan a surgir innumerables libros, teorías espirituales y postulados filosóficos, mezclando ideas y conceptos de diversos pensadores en búsqueda de logros espirituales y el entendimiento del universo y el cuerpo, y que como verás, esto no ha parado de suceder ni parará. La mala noticia es que aún no llegamos a las asanas, todavía nos falta un poco más para llegar a ellas, pero cuando lleguemos lo tendrás todo más claro y entenderás mejor el origen del yoga moderno. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo. Muchas gracias por tu valiosa atención.
Hasta la próxima.